Universidad Central. Tenemos hoy día como invitado a José Antonio Cousiño. Muy buenas tardes, José Antonio. Yo no estoy muy bien de la garganta, Bueno, pero primo, es un gusto poder verte ahora en vivo y en directo. Habíamos solo sí, conversado por... nos habíamos escrito en realidad. Oye, estimado radio oyente, tengo mucho gusto en presentar a José Antonio, de quien tengo las mejores referencias. Lo conoce varias personas que yo conozco, hasta que me conseguí su teléfono para poder conectarla. Oye, José Antonio, cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, dónde estudiaste, cuáles fueron tus primeros pasos en la vida ya aquí entre nosotros. chita, le voy a poner play. Soy José Antonio, soy psicólogo, tengo 50 años, entonces partí de más o menos años 74 por este mundo. Nací en Santiago, soy hijo de José Antonio y de Jania. Mi mamá es hija de inmigrantes croatas, mi papá no, muy chileno, y mi papá se separaron cuando yo tenía 5 años. Y como meterle contenido y explicar un poco cómo llegué a ser psicólogo, creo que ese dato es bien importante porque mi mamá lo pasó muy mal con esa separación y a mí me tocó, o más bien quise, o es mi disposición, quise como cuidar, acompañar, acoger. Me acuerdo del chico que está, me fui al pasado, pero lejísimo, pero ya partí ya. Eh, Me acuerdo que mi mamá dormía sola y a mí me daba angustia que durmiera sola y sentía que yo tenía que ir a acompañarla, entonces me iba a acostar con ella para que no estuviera sola. ¿Cachai? Entonces siempre de chico como me importaba, estaba como preocupado de los demás. Y los niveles a veces que era un poquito ridículo, como tú me da pena. Si una polera, ponte tú, yo no la usaba, la iba poniendo que estaba al final en el closet de las poleras. Yo ponía la polera que no usaba nunca, la ponía arriba para que se sintiera como vista o reconocida, ¿cachai? El pancito que quedaba en la panera que nadie se comía, yo me lo comía porque me daba pena. Era bien así de chico. Y eso entonces marcó como una línea emocional en mi vida de mi, no sé, una sensibilidad, puede ser sensiblería también, pero una sensibilidad particular. Y de chiquitito me embaló mucho la música, siempre canté, me encantaba cantar, cantaba en los festivales de mi colegio, desde tercero básico, eh, y también desde la música tuve experiencias como de elevación muy potente, quizás por la misma sensibilidad, pero llegaba hasta el cielo. Me acuerdo primero escuchando los Beatles, después la música se fue sofisticando con el tiempo. Me acuerdo también la primera vez que escuché, no sé, la apertura de Tristán y Isolda, de Wagner, ¿cachai? Como a donde, perdón, del Tannhäuser, y cosas así como que me generaban una sensación de como que había algo más allá, como había algo más sublime, más excelso, más fantástico. Y siempre esto estuvo ahí como muy presente en mi motivación. En mi viejo era licenciado en filosofía, magíster en ciencia política, entonces tenía una inquietud, una cosa como de vincularme con él por la cosa más intelectual. Y eso me llevó a como por una parte como preguntas más intelectuales y a estar como teniendo inquietudes como filosóficas. De hecho, estudié filosofía primero antes que psicología. Y como al mismo tiempo, producto de una... Yo era scout, de un scout bien particular, era scout en un colegio que su grupo scout era, todos los jefes vivían en comunidad, de hecho terminaron viviendo en comunidad en Chiloé hasta el día de hoy, muchos de ellos, organizados por su profesor de filosofía, que era el jefe máximo, donde la vocación, más que la cosa como a veces como jerárquica de los scouts o de la obediencia o de hacer cosas más militares, me gustó mucho de introspección y de autoconocimiento. Y eso me llevó a una búsqueda como de grandes preguntas desde, no sé, desde los 15 años, entre leyendo a Gese y incluso en quinto básico, me acuerdo que le hice una entrevista a Juan Salvador Gaviota. Siempre es una cosa entre media como grandes aspiraciones intelectuales, pretensiones también, porque quería ser querido y visto y valorado por mi viejo,
que era un tipo muy conocido por ser muy inteligente, entonces y yo no me sentía así para nada. Y entonces creía que como tratando, como simulando, los gringos tienen una expresión fake it until you make it, como quizás simulándolo iba a parecer un poco más inteligente lo que era y tener su atención y cariño. La cosa es que terminé estudiando filosofía y al mismo tiempo también me metí por estas preguntas como filosóficas, como de otra índole que tenía, me metí en una escuela mística, me metí con un gallo que se llamaba Oscar Ichazo, que era un maestro muy famoso en Chile en los años 70 y creador del Enneagrama y de una corriente espiritual mística, y estuve metido en esa cuestión mientras estudiaba filosofía y después mientras estudiaba psicología en la Católica. Yo estaba en clase y hablando a los profesores y al mismo tiempo estaba meditando y me iba conectando telepáticamente con Oscar Ichazo. Entonces viví una cosa bien rara donde además seducido por la grandiosidad de las promesas de la iluminación y el despertar de la conciencia, a veces un poco la psicología me parecía fome o media sosa, y, pero igual yo que estaba decidido a ser psicólogo y me transformé en psicólogo igual, egresé igual, Espérate un poco, José dedicado a la Antonio, psicología igual. porque tenía una cantidad de información en pocos minutos. ¿Dónde estudiaste la enseñanza media? ¿Cómo se llama ese Ah, colegio donde participaste en los Scouts? ya mire, yo estuve en el Lincoln, en un colegio llamado Lincoln International Academy, un colegio gringo, internacional, tipo nido de águilas, pero más chiquitito, un colegio donde yo tenía muchos compañeros de otros países. ¿Dónde estaba ese Y colegio? ¿En qué parte de este Santiago? colegio estaba en Santiago, yo vivía en Santiago y ahora vivo en Frutillar, pero en esa época yo vivía en Santiago y este colegio estaba en Las Condes arriba, pucha, donde ahora hay un líder, donde está el puente de la dehesa, ahí Ya, estaba el colegio. estaba ahí en arriba. O sea, Oye, sí, no, estaba súper arriba, ¿y casi llegando a la raya. cómo eran los Scouts? ¿Pertenecían a una organización mayor o era una creación propia del colegio? No. Los Scouts del Lincoln eran parte de los Scouts del Santiago College, que es un colegio que está ahí, que ya no está, antes estaba ahí en Los Leones con Lota, ahora está en La Dehesa. Sí. Colegio que era un internado señorita originalmente, de la cual mis hermanos mayores estaban ahí. Y mi hermano mayor particularmente me habló de los Scouts, él era Scout y yo quería mucho conectarme con él, entonces me entusiasmaba mucho su aventura. Y estos jefes que yo te conté esta historia, gente que vivía en comunidad, habían armado el grupo Scout de Santiago College y después armaron el grupo Scout del Lincoln también. Y yo me fui para allá. Y después estuve en el grupo Scout del Lincoln y después toda esta gente se fue a vivir a Chiloé y entonces nos juntamos todos los grupos, la gente que quería seguir en Scout nos juntamos y nos quedamos en el Santiago College. Y Oye, ahí ¿y estaba yo. qué tal esa experiencia? ¿Cómo se metió en ti? ¿Cómo te apropiaste de esa experiencia? ¿Qué te aportó? Ah, escucha, de la cosa Scout, Porque bueno, estás hablando con otro eh, scout además, ¿eh? ¿cómo? Estás hablando con otro scout, yo fui scout, así que... Maravilloso ya. Era bien particular, como te dije, tú, bueno, te acordarás un poco los principios de Scout, Dios, Patria y Hogar, por ejemplo, que eran los principios de Scout. En este grupo en particular, que era parte de la asociación, de hecho, Enrique Urrutia, que era el jefe del grupo, era un tipo relevante e influyente en la Asociación de Guía Scout de Chile. En esa época, estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80, pero el trabajo de los principios, por ejemplo, la mirada era como la relación con Dios era algo más amplio, entonces la relación con lo superior. Entonces, ¿de qué manera estaba la relación presente con lo superior? La relación con la patria no era tanto la relación como con el Chile, como con la idea de un Estado nacional, ¿cachai? Sino que más bien la relación con los demás y el vínculo con los demás y el compromiso con los demás, con la comunidad en general. Y el hogar, más que como respetar al papá y a la mamá y a los hermanos chicos, tenía que ver con la relación con uno mismo. Y el cultivo del autoconocimiento y de la exploración y de conocer, tratar de entenderse un poco qué es lo que me pasa, por qué me pasa. Y eso me marcó muchísimo. Además que la gente que me llevó a mí a la escuela Arica Oscar Ichazo estaba en Scout. ¿Estaba en qué, perdón? Ah, era scout. Ya. Después cuando nos juntamos todos los grupos y trabajábamos en este proceso muy reflexivo, autorreflexivo respecto a nuestros procesos internos, por ejemplo, me acuerdo de una cosa que era súper importante.
en ese trabajo interno, en el fondo era como cuando hablábamos de nuestras tensiones entre nosotros, eh, o los conflictos que teníamos, los rollos que era propio de estar liderando niños y toda la cosa, como que el- la consigna era más que decir, oye, tú hiciste esta cuestión y me enojé porque tú hiciste esto. El tema era, me enojé porque cuando tú haces esto, a mí me pasan ciertas cosas. Yo me siento, me da pena y las emociones que yo tengo no son por ti, sino que son porque a mí me pasan cosas, a mí me gatillan cosas y la consigna era corta en ti. En el fondo es, ¿de qué manera esto te afecta a ti y esto es un problema? Y cuando hables de ti, habla de lo que te pasa a ti, no le eches la culpa al empedrado de lo que tú sientes. Y eso fue súper determinante. Y entonces cuando yo dije, ya, ok, entonces ya me doy cuenta de qué es lo que me pasa a mí y lo mí, y cómo yo soy el dueño de mis emociones, y si alguien me molesta o me dice algo y me duele, es porque eso resuena en mí y en mí genera algo. Y eso dije, ya, pero qué interesante, quiero seguir profundizando en esto, quiero entenderme más a mí mismo, conocerme más. Y ahí fue como llegué a la escuela Arica, en el fondo queriendo entender un poco más cómo funcionan los procesos psíquicos. ¿Ya era Y psicólogo? no, 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 Ah, estoy hablando, yo tenía 16 años, 17 ya. años. Cuéntame qué es la Escuela Arica o Instituto Arica. Cuéntale a los Ya, auditores más bien. sí, 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 la escuela Arica es una organización, una escuela mística que podríamos llamar, que yo ya no estoy en Arica hace muchos años, en todo caso, pero casi 20, pero fue una cosa muy importante y estructurante en mi vida. La escuela Arica surge aparece en Chile un sujeto, se llama Oscar Ichazo, boliviano, que hablaba sobre la expansión de la conciencia en los principios de los años 60, y esto llama la atención de muchas personas y empieza a generar mucho interés y atracción, gente se empieza a acercar a él, era un gurú, básicamente, como un gurú, en el fondo, una persona que estaba hablando de cosas que no se hablaban, respecto del origen del sufrimiento, y que estaba haciendo como una versión como occidentalizada y actualizada del budismo, por decirlo de alguna manera, y de ese camino, y de esa psicología. Y habla de iluminación, y habla de la práctica de la meditación, y, y empezó a enseñar, primero en el Instituto de Psicología Aplicada en Santiago en los años 60, y un momento donde su fama como que trascendió, cosa que era compleja en esa época, porque el mundo no era tan conectado como ahora, y supo de su existencia Claudio Naranjo, que era un famoso psiquiatra chileno que murió hace un par de años, y vino Claudio Naranjo a Chile a conocerlo y se entusiasmó muchísimo con este maestro verdadero que había encontrado y volvió y le dijo Claudio Naranjo, vamos a Oscar Ichazo, vamos a Esalén, al instituto donde estamos juntando todos los conocimientos de Oriente y Occidente en California, y ande para allá. Y me dijo, no, si quieren venir, que vengan para acá. Y se trajo, Claudio Naranjo se trajo 50 gringos el año 70 y se fueron todos a Arica, a la ciudad de Arica, por eso se llamó la escuela Arica, y se fueron todos a Arica y se pasaron 10 meses ahí trabajando, donde Oscar traspasó su enseñanza y donde explicó por primera vez, o sea, explicó ya masivamente y en profundidad lo que era el enegrama, que es una figura que explica procesos dinámicos de la psique, y él usó para explicar distintos aspectos de nuestra personalidad y de los procesos internos. Y se formó en Arica, y la gente quedó trastornada y alucinada, y después otro grupo el año siguiente, y ahí se embalaron muchísimo y se partieron a Nueva York, y se instalaron en Nueva York, y ahí el Arica se hizo más conocido a nivel internacional. Entonces, Y perdona, yo, Naranjo es un divulgador de Ichazo. Naranjo es un divulgador originalmente, y después él hizo todo su propio desarrollo, pero él, de hecho en un momento él esto está en su libro, hay un libro de algo con la montaña sagrada, su biografía, y cuenta esta historia. Y él estuvo, no sé, de los 10 meses ha estado 9 meses en Arica, y en esta vez, y en un momento él fue como que lo sacaron de la escuela, y él no formó parte de esa escuela, que después se fue a Nueva York, porque él que sentía que esto quería divulgarlo mucho más masivamente, y Oscar Ichazo sentía que había que irse más despacito por las piedras.
Entonces fue como es medio excomulgado y él se fue con todo su aprendizaje y él lo enseñó y lo desarrolló y ya también ha sido de hecho, el más famoso divulgador del Enneagrama, mucho más que Oscar incluso. Déjame hacerte una pregunta doble. La que quiera. ¿Cuál fue tu experiencia y qué te entregó? ¿Qué aprendiste? En la escuela Arica, uff. Claro, ¿cuál fue tu experiencia personal? ¿En qué consistía esto en lo cotidiano? Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el contenido que te entregó para tu vida? Sí, sí, sí. Mira, en lo cotidiano la práctica era observar como con una distancia casi científica los procesos mentales y emocionales. Y esto no era algo como desapegado y frío, sino que era como desde el desarrollar un testigo interno que me permitiera observar qué es lo que pasaba por mi mente, qué es lo que estaba pasando por mis emociones y poder observar eso y poder decidir cómo respondía a cada situación, porque uno generalmente, no sé, pues está ahí, te enojaste con alguien y te sulfuráis y decís te cae un tal por cual, o te entristeces por alguien, o te pones ansioso por una situación. Entonces, cuando entiendes que esas emociones tienen un origen en tu historia y que tienen un proceso, un patrón, que uno tiene un patrón repetitivo y mecánico de respuesta que tienen sentido, o sea, es más económico en términos fisiológicos, pero que tienen un patrón de respuesta. Perdona, me da risa porque me doy cuenta que estoy más acelerado y no sé qué. Voy a bajar las revoluciones como un poquitito, que me entusiasmo y me acelero mucho. Eh, entonces, como la clave es poder observar el proceso de sufrimiento y poder tener distancia y mirarlo. Eso con cariño, con respeto, con un poco de humor también, de manera a poder no estar totalmente secuestrado, cooptado por los procesos del dolor o la neurosis, básicamente. Y que eso es como la esencia, como en la práctica, pucha, mucha meditación, ejercicio físico y procesos de identificar los patrones, y ir monitoreando e identificando los patrones. Y esto se hacía en programas de entrenamiento, que al principio hacía en grupo y después individualmente. Yo estuve metido en esta cuestión como 12 años, desde el año 92, 93 hasta el 2006 más o menos, muy activamente. Y... ¿Y qué me entregó de partida? Mucha libertad verdadera, en el sentido de estar atrapado en un proceso emocional o mental y poder salirme de eso. O sea, por ejemplo, estar atrapado en una angustia, en una culpa, en un dolor, en una ansiedad y poder observar, entender qué es lo que pasa y salir de ese estado. Y me entregó experiencias de profunda felicidad y amor, o sea, experiencias de meditación que yo estaba sintiendo. Yo nunca, por ejemplo, me acuerdo perfecto, una vez en un retiro con Oscar en Hawái, eh, después de una larga meditación, salí y sentí un profundo, 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 profundo amor por mí mismo, que nunca había sentido. Yo siempre había sentido que era como que siempre me había como criticado y había estado incómodo conmigo mismo, con la manera, como sentía que no tenía lugar en el mundo, como no me gustaba, me caía mal, básicamente. Y de repente sentí amor por mí, un amor genuino, no narciso, ni encontrarme que era la última chupada del mate, ni lo más bacán, sino que cariño por mí. Y cuando sentí ese cariño, me acuerdo que me explotaba mi corazón de aceptación y cariño por mí mismo, de repente veo a la gente salir del salón y los veo y sentir amor por la gente. Y reconocer que esa experiencia fundamental de cuando se pacifica mi mente y tengo tranquilidad y paz, emerge naturalmente el amor por mí mismo, una de aceptación de verdad, aceptarme con todos mis defectos, con todas mis cosas y quererme tal cual soy incondicionalmente. Y cuando eso sucede, uno quiere al resto, por ejemplo. Y esa fue una cuestión fue muy, muy, muy determinante. Muy Es determinante. como el equivalente a las religiones a la liberación, a la salvación. Sí, totalmente. Totalmente. Mm. Oye, Una disciplina también. ¿sí? Dale, perdón. No, 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 te escucho con toda Una atención. disciplina, de una práctica, de saber en el fondo que para levantarme todas las mañanas, hacer mi ejercicio, hacer la meditación, ¿cachai? Meditar 20, 30, 40, 50, una hora,
meditar en la tarde, todos los días, y de darme cuenta que, de tener, armarme como, me permitió como marcar, como uno sabe perfectamente cuál es su punto más bajo, cuando se siente lo peor, o yo creo que tú eres más viejo, se te olvidó un poco eso, pero que cuando uno es más joven, con todo respeto, Rodrigo, No, pero cuando uno es yo más tengo bien el calendario del reloj, así, no, no te preocupes. Eh, cuando, eh, cuando uno es más joven, incluso me pasa a veces, como que uno se va al hoyo, ¿cachai? Como hay veces que uno se va al hoyo, o se indigna y se enoja muchísimo, o se frustra, o se deprime, o se pone muy ansioso, es cosas que pueden pasar. Y, y eso es como uno marca, en el fondo, uno sabe cuando está en el hoyo máximo. A mí me marcó, me pasaron dos cosas. Una, que puedo salir de ahí y que lo que me pone ahí generalmente es mi propia mente y que sé que eso es una ilusión y puedo verlo y lo tuve la experiencia por una cuestión que fue como cercana a un intento de suicidio que tuve y que yo sé que gracias a la práctica y a la construcción en el fondo de ese observador interno pude en un momento saltó darme cuenta de que todo era una ilusión, de todo eso que yo estaba sintiendo y diciéndome y atacándome era una fantasía. Pero espérate un poquito ahí, Y espérate un poquito ahí. dale, ¿Eso nos pasa a todos, a algunas personas, todos para alcanzar ese estado de liberación final, de emancipación, de todas las ataduras que tenemos por el hecho de estar en este mundo? ¿Es algo que todos debiéramos hacer para vivir mejor? ¿qué cosa? Estas prácticas meditatorias, esta Ah, autoobservación. mira, no todos se sienten. Mira, en la Erika se decía algo que encuentro súper bueno: hay egos exitosos. Hay gente que las cosas y uno los conoce y no conoce, mucha gente así, que todo les funciona en la vida. Le funciona bastante bien, no sé, tienen éxito social, éxito económico, profesional, lo pasan bien, y en el fondo esas personas no se sienten muy llamadas, no tienen ninguna razón, la verdad, existencialmente, para mirarse un poco más, escarbar un poco y entender su dinámica, porque las cosas les funcionan, pues. Entonces, la estructura que armaron para defenderse del mundo, que es la personalidad o ego, les funciona bastante bien, entonces pueden seguir funcionando con su armadura que les queda como guante de alguna manera. ¿Ya? Aún así no sea también ilusoria y no represente sea solamente una parte de su personalidad y no representa todo quien es la persona, la acomoda y funciona. Entonces no todo el mundo se siente llamada o le toca hacer esa pega. El tema es que yo me caía mal desde muy chico, entonces como en un momento como que ya me odiaba a mí mismo en ciertos momentos y las cosas no me resultaban, entonces tenía que hacer algo. Y de alguna manera esa estructura que yo me había armado para defenderme de los demás, para cuidarme, me funcionó para algunas cosas, pero para otras no me funcionaba nada, entonces tenía que sacarme esa cuestión de encima. Era una cuestión como casi de supervivencia. Entonces yo te digo, no me siento más ni menos por haberlo hecho, simplemente me tocó, tampoco yo elegí ni nacer donde nací, ni tener los papás que tuve, ni tener ni responder frente a las dificultades de la manera que respondí. Es lo que me tocó. Y una vez me encontré con estas herramientas y estos maestros en el camino. Yo no los busqué. O sea, A son más bien propósito de providenciales. lo mismo, José Antonio, esto depende un poco del azar, o bastante. No sé, no sé de qué. Yo hay veces como, claro, una parte de mí me hace dar cuenta, me acordé, yo estudié después, más adelante en mi vida, estudié psicología de la felicidad y me acuerdo que conocí un tipo, Tom, o sea, no me acuerdo cómo se llama, inglés, que está un año más arriba que yo y que estaba haciendo un estudio sobre la sincronía, ¿Ya? desde la psicología científica. Porque yo, no te he contado todavía, pero porque me quedé muy pegado en esa etapa de mi vida, pero después me salí de la escuela rica, me desilusioné a Oscar Ichazo, encontré que era un mentiroso y un estafador, me fui a la punta del cerro, me deprimí, me cambié mi lógica profesional,
De ahí me fui a estudiar a Inglaterra, psicología de la felicidad, y ahí, en ese contexto, me encontré con este gallo que estudiaba la sincronía, y él me decía que mucho científicamente una cosa como la sincronicidad es indemostrable, inmedible, eh, Pero es fascinante. no, fascinante, pero no tenéis cómo medir. O sea, científicamente, que es lo que yo estaba estudiando, no se puede medir de ninguna manera. Pero, o sea, el evento como ontológico, por decirlo de alguna manera, el evento del mundo real. Pero sí lo que se puede medir es cómo la gente se relaciona con eso. Y que, entonces lo que él había visto y estudiado, y esa era su tesis, es que cuando las personas que creían que los eventos estaban conectados y no eran azarosos, eh, tenían un sentido de propósito y un sentido, y finalmente eran felices mucho más profundamente que las personas que veían, sentían que el mundo era caótico y azaroso. Entonces, hay una parte de mí que reconozco que percibe un orden en las cosas y que a veces siento como que realmente esta cuestión tiene un movimiento y las cosas pasan por algo, y me doy cuenta también que cuando veo la conexión entre los eventos, eso me hace sentir mucho mejor y me gusta y es un bálsamo para la vida. Qué duda cabe cuando uno ve la conexión entre las cosas, cuando ve las sincronías positivas, porque uno también puede ver sincronías negativas y sentir que van pasando las cagadas una tras otra y uno siente que es un desastre y que todo comprueba que soy un desastre. Entonces me pasa a mí que respecto a estas cosas, me doy cuenta de que uno puede pensar que hay sincronías positivas o sincronías negativas con la misma facilidad, como tiendo a mirarlas con más distancia y decir, bueno, no sé, me doy cuenta que cuando pienso un tipo de cosas me hace sentir mejor, cuando pienso en una sincronía negativa, sí me siento muchísimo peor, y que también hay un estado meditativo profundo que ve un orden en las cosas y que me gusta pensar que la cosa es más así que de otra manera, pero finalmente es una opción. Oye, José Antonio, una pregunta. ¿Cuándo es tu salto a la psicología? ¿Por qué te decides a estudiar psicología de manera sistemática? Yo, bueno, de partida con todas estas cuestiones de scout, a mí el trabajo con gente era algo que me gustaba, entonces yo pensaba en un hacer, yo veía que trabajar con gente, yo fui jefe de ruta muchos años y acompañaba a los chiquillos en mis procesos reflexivos y de autoobservación, entonces decía, y me encantaba en el fondo la cuestión como de trabajar con grupos. Entonces dije, ¿quién trabaja con grupos? Los psicólogos sociales o los psicólogos organizacionales. Entonces, dije, me gustaría hacer algo así. Y eso por un lado, y en términos del saber, tenía una inquietud en el fondo por entender la mente humana, pero yo estaba estudiando filosofía y me pasaba que observaba cómo las emociones determinaban mucho la manera de cómo entra el loop entre la emoción y el pensamiento. En el fondo, de que ciertos estados emocionales me hacen evaluar las cosas de cierta manera, ciertos estados emocionales me hacen evaluar, o sea, unos estados emocionales placenteros me hacen evaluar las cosas de cierta manera, estados emocionales ansiosos me hacen evaluar las cosas de distinta manera. Entonces, como hay una interacción, por ejemplo, la ansiedad me hace ver las cosas oscuras y riesgosas, el placer me amplía mi mirada y mi comprensión sobre las cuestiones. Entonces yo veía cómo mis emociones cambiaban tanto mi manera de pensar respecto de las cosas, hay esperanza, hay desesperanza, entiendo lo que fuere, que sentía que como que no, la psicología no se hacía cargo de eso, la filosofía no se hacía cargo de eso, como que no, como que se quedaba como en la idea nomás, como si la racionalidad fuera algo independiente de la emoción. Y esa cuestión a mí me perturbaba porque veía como yo tenía la experiencia en el fondo. Y por eso te digo ahora, escucha, yo no sé si hay sincronía o no hay sincronía, me doy cuenta que una cosa me gusta más que la otra, ¿no? ¿Cachai? Porque cuando estoy en cierto estado emocional, la meditación, puedo ver la sincronía, voy a apreciarla y llamarla. Cuando estoy ansioso no veo ninguna sincronía. Entonces, ¿qué es más verdadero? ¿Me entiendes? Ujú. Simplemente hay una interacción entre mis emociones y mis pensamientos y mis ideas. Y siempre pensé, dije, escucha, que ganas de hacer una psicología, la filosofía, y eso fue un poco lo que me fue llevando, y a otra cosa mucho más infantil, que yo veía a mis profes en la universidad y decía, yo no quiero ser como ellos, los veía opacos,
grises, fome, como dije, si mi vida como filósofo va a ser hacer esta cuestión, como, mejor me dedico a otra cosa. Eso tiene que ver con una mentalidad más infantil, un poco más chica, que no se da cuenta de las posibilidades de las cuestiones. Era el único modelo que tenía. Entonces, eso me fue llevando, de alguna manera, desde la búsqueda, desde la inquietud de entender, desde hacer una psicología de la filosofía, estos fenómenos, y por otro lado, mi amor por la gente y mi gusto infinito de vincularme y de conectarme, nada, por ahí, ¿Cuánto tiempo por ahí estuviste en fue. filosofía? Estuve 2 años enteritos y después estuve como haciendo algunos, seguí tomando algunos ramos, hice primero y segundo de filosofía en la época que era ciclo básico. Entonces tuve filosofía griega, filosofía medieval y después los cursos ya que eran más de filosofía moderna y más medio del segundo año. ¿Eso lo hiciste No en qué alcancé. parte? En qué universidad? En la católica también. Oye, Y de ahí me cambié. y aquí te tenemos estudiando psicología. ¿Qué te abrió la psicología? ¿Qué nuevas perspectivas? Aparte de todos estos profesores grises y aburridos, ¿pero tuviste No soy algún maestro, alguna cosa así distinto a lo que tuviste en filosofía? en psicología. ¿Mm? Pucha, que es bien injusto la verdad, porque yo cuando estaba en psicología estaba en mi momento más apasionado con la escuela Arica. Entonces encontraba que los ¿Ya? psicólogos hablaban de cosas muy fome y en la escuela Arica se hablaban de cosas mucho más entretenidas, psicológicamente hablando. Entonces, claro, tengo recuerdos de algunos profesores, particularmente algunos que sintonizaron conmigo, como Roberto Aristegui. Roberto Aristegui, un profe muy particular, un tipo que era bien curioso porque a veces da la sensación de como si fuera autista quizá, porque como que no conecta, pero sí conecta, es una cosa muy rara. Y un tipo muy erudito que había hecho su doctorado en filosofía y además de su doctorado en psicología, y él estaba como que me vio y me empezó a mostrar, me empezó como a traducir mis inquietudes espirituales en la psicología que había ahí disponible. Y yo estoy eternamente agradecido porque me hizo ver que también, en el fondo, que esos temas que a mí me interesaban también estaban en la psicología. Estaban, no sé, en Ken Wilber, toda la psicología transpersonal, pero también y estaba ahí apareciendo lo que era el mundo del mindfulness en esa época y el flow de Csikszentmihalyi. Había toda una serie de conceptos que a mí me interesaban y él me fue ayudando a encajarlo en mi carrera. Y de él Ya. estoy súper. La Frida Ringler también, que fue una profe que me enseñó el mundo de la imaginería y en la psicología humanista. También fue súper importante. Pero también estoy súper agradecido al psicoanálisis. Y pienso en Jaime Coloma, el profe, de que como esta cosa de tirarse a la piscina a explorar lo inconsciente sin saber. Y eso y como entender en el fondo que lo consciente es un pedazo tan chiquitito, ¿cachai? De nuestra vivencia y que toda la cosa se mueve por fuerzas oscuras que están allá abajo y que uno no se da cuenta. Oye, ¿y tú cuando regresaste, a qué te orientaste? ¿A trabajar en qué? Yo partí trabajando en una cuestión bien curiosa con unos amigos y gente, una prima, trabajamos desarrollando juegos orientados a la creatividad, a estimular la creatividad y la colaboración. Era un juego precioso que tenía harto de Scouts también, era un juego como un juego de ciudad. ¿Te acuerdas de los juegos de ciudad, no? Sí, claro. Como un juego de ciudad, pero llevado así al cubo, en el sentido de que trabajaba mucho trabajo como interno de los niños, un trabajo donde no se competía, sino que se colaboraba y que recogía las inquietudes de un grupo de personas y las transformaba en una historia. Y en esta historia los niños iban recorriendo tanto un lugar físico como su mundo interno para ir resolviendo enigmas y cosas así. Y estuvimos en eso, que fue un proyecto tremendamente innovador, que su foco era como apoyar la reforma educacional, estoy hablando del año 2000, y eso fue súper bonito, súper entretenido, fui inmensamente feliz haciendo eso, y me pasó que, no, pero pasó que era tan innovador que la gente nos dijo, oye, esto es impresionante, pero como para 10 años más. Y de hecho, cuando se nos acabó el financiamiento, tuvimos que dejar de hacerlo.
Y en esa época y me pasó que yo ya tenía consulta privada y yo siempre había sido un tipo, no en esa época, pero siempre había sido medio outsider, un tipo que estaba como entre así, antisistémico y todo lo cuestión. Entonces me entró la duda, como existencial, de decir, oye, toda esta cosa antisistémica que tengo yo, ¿será porque eh, viene exclusivamente de una convicción? A propósito de esta psicología de la filosofía, ¿viene de una convicción o viene de otra cosa? Entonces me entró y dije, ¿no será que me da susto que no voy a funcionar nunca en el sistema convencional y que para protegerme estoy acá pues, tirando piedras contra el sistema? Y dije, no, esto la tengo que averiguar. Entonces me pasé a un mundo, decidí, dije, ya voy a hacer algo al respecto y me pasé a un mundo convencional. Estuve trabajando un año en auto muy fome, perdónenme la gente que se dedica a eso, muy fome para mí, que era selección de personal, y me aburrió muchísimo. Hay gente que le encanta, lo sé, hay gente que le gustan muchas cosas, pero a mí no, a mí era aburridísimo y después ya dije voy a ir un poco más allá y me metí a trabajar en el mundo de las comunicaciones y entré a trabajar con Tironi. Ya. Y, y eso fue un salto fascinante, fascinante y fue tremendamente desafiante porque efectivamente me enfrenté con todo, por un lado me enfrenté con todos mis miedos de no ser adecuado y no calzar y sentir que tenía que ser otra persona para funcionar bien en el mundo y también aprendí, pero increíble, increíble, estoy tremendamente agradecido a esa experiencia. ¿Y cuándo te Y esa fuiste a comunidad. Inglaterra? Estuve ahí 2006, 2007, 2008, 2009. Fines de 2009 me fui a Inglaterra. ¿Y por Porque me qué? pasaba que, claro, ahí había descubierto, finalmente me saqué esa cuestión de encima, de decir, ya que no se trata de tirar piedras, sino que simplemente no me gusta tanto hacer esta cuestión y tengo una inquietud. Y como yo, como por ahí el 2005, 2006 me he desilusionado de la escuela rica y la espiritualidad y sentí que eran todas puras mentiras y de gente que quería querer, que en fondo como de adultos infantilizados que todavía querían creer en el viejito vascuero. Esa era mi sensación. Entonces, pero la pérdida que me produjo en términos emocionales y espirituales fue atroz. Entonces yo quería algo que me llenara un poco el alma o el corazón. Entonces ahí fue cuando apareció el tema de la psicología de la felicidad. Y la descubrí por casualidad y pues yo me quería estudiar, yo me había comprometido con mi mujer para irnos a estudiar afuera y pasaba el tiempo y yo no encontraba nada que hacer y no encontraba y no encontraba y todo me daba lata y todo me producía rechazo hasta que encontré una charla TED de Martin Seligman y dije esto es lo que quiero estudiar. Y empecé a buscar, mi compromiso es nos vamos a ir a estudiar a Europa y ahí había dos programas, uno en Pensilvania y otro en Filadelfia, en el UPenn y otro programa en Londres. Y le dije, mi señora, ¿califica Londres como, o sea, Inglaterra como Europa? Me dijo, casi, pero ok. Y partimos, entonces postulé y partimos y nos fuimos a estudiar a Inglaterra. Y ahí me fui a estudiar psicología de la felicidad, embalado, feliz de vivir en Londres, me encantó. Y me pasó tempranamente que, pucha, que llegué a estudiar psicología de la felicidad y en Inglaterra, en los fines del 2009, cuando empecé a estudiar, ya estaba la ciudad tapizada y como culturalmente tapizado eh, de alarmas por el tema del cambio climático y la destrucción de la naturaleza. Ya. Había mucha sensibilidad al respecto en todas partes ya en ese momento y a mí yo que era scout y que no terminé de contar, pero dentro de las grandes cuestiones que me dio el scout y la razón por la cual me envió a estudiar es tener una relación directa con la naturaleza, espontánea y no hecha por el hombre en el fondo. Y, y esa cuestión que me di cuenta que si antes pucha, tenía esta fantasía de iluminación, de repente como cuál era mi conexión espiritual se hizo con el mundo natural y como con la humanidad y el mundo natural. Y entonces dije, no tiene ningún sentido que haya una felicidad, que estemos buscando la felicidad, si toda la búsqueda de la felicidad de Occidente ha llevado a la destrucción de la naturaleza. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio. Y ahí me puse a investigar y me encontré con una mujer que estaba, una psicoanalista inglesa, que estaba investigando el tema de psicoanálisis y cambio climático, y eso me llevó, y me junté con ella, y me tomé un café, porque en Inglaterra la cosa es así, yo le escribí un correo, y dije, me interesa su tema, ¿me podría tomar con un café con usted? Me dijo, sí, por supuesto, juntémonos el miércoles.
Y me junté con ella a tomar un café y terminé en su casa y de hecho me habló de un movimiento grassroots, un movimiento ciudadano que estaban activando comunidades para transformar que los pueblos, que las comunas, los barrios fueran sustentables. Un trabajo así como de sensibilización y acción. Y eso que me fascinó, dije, oye, qué interesante, se puede, o sea, como la felicidad puede tener que ver, en el fondo tengo que ver cómo conecto estas dos cosas. Entonces me puse a investigar a esta gente, que eran los transition towns, que se llaman las comunidades de transición, que cuando yo llegué a Inglaterra había, no sé, 20 en toda Inglaterra, y cuando me fui a Inglaterra 2 años después había 100. Estaba creciendo muchísimo. Y dije, esta cuestión me suena como algo muy como sofisticado, hippie chic, que no va a funcionar en el resto del mundo, pero me encontré con una comunidad en Totnes, perdón, no en Totnes, en Tooting, que era un pueblo al sur de Londres, un pueblo de puros inmigrantes de Bangladesh, de Myanmar, no sé, como de ese mundo indio, en el fondo de gente que no tenía recursos y que no tenía, no tenía los rollos culturales de la afluencia de un país rico como Inglaterra, éramos comunidades más pobres. Entonces, y ahí estaban funcionando. Y dije, esta es mi oportunidad. Si funciona acá, puede funcionar en Chile. Y me puse a investigar ello. Y lo que me descubrí, entrevisté como a 20 personas en profundidad, entrevistas largas de 2, 3 horas, Ah, súper bonito, experiencia, y descubrí que, nada, porque en el fondo me llamó mucho la atención que personas que trabajaban llegaban a su casa a las 6, 6:30 de la tarde, que dedicaran todo su tiempo libre, o gran parte de él, a impulsar esta cuestión. Y dije, ¿qué les da esta cosa? Qué importante es tratar de entender ¿por qué alguien podría querer dedicar su tiempo a hacer esto? ¿Cachai? Y dije, esto es demasiado importante que suceda y yo quiero trabajar para que esta gente lo pueda seguir haciendo. En el fondo, y más gente pueda poner su energía y su talento al servicio de cosas que realmente le importan. Y me embalé con eso. Me quería hacer una pregunta. sí, antes de seguir adelante, María, tu vida es súper entretenida después de todo. Oye, pero algo quedó pendiente, fue tan importante para ti el Grupo Arica y después te fuiste. ¿Qué cosa en concreto te desencantó? Lo que pasa es que, escucha, tiene que ver con la edad, yo creo, con el tema de madurez. Yo me relacioné con la escuela Arica cuando yo tenía 17 años y apareció Oscar Ichazo y yo como que proyecté mis propias ganas en el fondo como de encontrarme con un ser iluminado y que los atributos como perfectos de lo que yo me imaginaba que tenía que tener un ser iluminado, que era un tipo así como intachable, ¿me entendí? Como que no tenía que pasar todas las pruebas posibles de blancura y 10 veces más. Y tenían que ser como perfectos, permanentemente amorosos y buenos. Y resulta que Oscar Ichazo, esto lo aprendí gracias a Claudio Naranjo, años después en Barcelona, que fui a verlo porque siempre Claudio Naranjo en la Arica era como el gallo que se veía, el ángel caído, ¿cachai? Entonces como que todo el mundo como que le hacía la cruz Ya. a Naranjo. Y lo que me explicó Naranjo bien, y qué fue lo que me pasó a mí, fue que Oscar Ichazo era un tipo ciertamente era capaz de ponerte en un lugar que un ser humano común y corriente no es capaz de ponerte, en el fondo, de llevarte a estado de claridad y de comprensión y de experiencias de vacío, tuve experiencias de Satori muy claras, evidentes y muchas, ¿me entiendes? Como experiencias de iluminación súbita, de liberación, o sea, no solamente un vacío mental, sino que por ejemplo, esta experiencia de amor que te conté de a mí mismo y por los demás. Entonces, él hacía esa pega y te podía poner en ese lugar. Me acuerdo una vez, y tenía medio brujo, una vez le di la mano a Oscar Ichazo y para saludarle y agradecerle, caché toda la pega que hacía, y me fui caminando y andaba con la mano, el brazo levantado. Me fui caminando, estuve como 20 minutos con el brazo que yo lo bajaba y se me subía de nuevo. ¿Cachai? Lo bajaba y el brazo solo se me subía, porque él me apretó de una manera particular. Me tiró un shock energético. Yo te digo, yo soy un tipo muy escéptico, también. Y yo iba caminando cagado a la risa con mi brazo levantado, ¿cachai? Y estuve así 10 minutos con el brazo levantado que yo lo bajaba y se me subía. Entonces había algo ahí, el tipo era un mago,
tipo muy inteligente, muy visionario y además tenía una claridad respecto a los procesos psíquicos que es uno en 1.000 millones, por decirlo de alguna manera, o en 100 millones. Y, pero también era un tipo medio mentiroso, manipulador, ¿cachai? Pillín. Entonces cuando yo me di cuenta de estas cosas, para mí fue como, esto, si este gallo es mentirosillo con esto, manipulador con esto otro, quizás otras cosas también son mentiras. Y entonces esa duda de, porque yo estuve una vez de intérprete, me tocó estar de intérprete. Entonces estaba yo, había 700 personas, y estaba yo arriba de intérprete, porque acá yo hablaba en inglés, y hay mucha gente, muchos latinos que no hablaban inglés, entonces yo estaba de traductor simultáneo. Entonces, y estando en esa posición, podía ver, tenía una perspectiva como desde afuera de la situación. Y ahí me di cuenta de algunas cositas que hacía. Algunas pillerías, tonteras, pero como que como en mi mente más infantil, un gallo con claridad espiritual tenía que ser intachable, infalible y perfecto, iluminado, bueno, así como la imagen que uno tiene de Jesús de Nazaret, por decirlo de alguna manera. Eso se me cayó y empecé a dudar de todo. Y al final terminé dudando de todo, de la espiritualidad, de todo, de toda mi experiencia. Tiré por la basura, tiré la cadena a 12 años de meditación, a toda la experiencia, a todo. Todo, porque el gallo era imperfecto. Y no era esto no lo digo yo, no era de idiota, era de cabro chico. ¿Cachai? Y también es parte del proceso de aprender y darse cuenta en el fondo de que los seres humanos son seres humanos. Y cometemos errores y somos, pero así como tenemos luz, también tenemos oscuridad. Y muchas veces la oscuridad es proporcional a la luz. O sea, personas que son tremendamente luminosas también tienen su lado tremendamente oscuro. Y muchos lo sabemos y nos damos cuenta muchísimo, sobre todo de eso, con todo lo que ha pasado, con lo que le ha pasado tanto a algunos, es decir, una cuestión tremendamente inadecuada, sacerdotes, ¿cachai? Que por un lado eran capaces de iluminar a una comunidad y por otro lado están haciendo uso de conciencia. Entonces, y podían iluminar a una comunidad, y eso es verdad. Entonces, como que para mí eso no era posible. Y fueron las dos cosas como que era, y que lo que me decía me servía y me ayudaba, y al mismo tiempo podía ser mentiroso, manipulador. Y eso se refirió a esto Claudio Naranjo en esta charla que dio. De hecho fue maravilloso porque una charla que duraba 2 horas, 1 hora 40, hablaba de su relación con Oscar Ichazo y permitió entender de que mis experiencias potentes, profundas y clarificadoras con Oscar eran verdaderas y no eran toda una ilusión, sino que había cosas que eran verdad y cosas que no lo eran. Y que finalmente las cosas que no lo eran muy poquitas. Y eso me permitió volver a como reconectarme un poco con la espiritualidad, que lo logré gracias al mindfulness. Años después, me costó mucho porque estaba como traumado. Pero como en 2015 me formé como instructor de mindfulness, empecé a enseñar mindfulness y la meditación más secular me permitió volver a conectarme. Y volví a meditar y a volver como a tener se conectó la sensibilidad y me sentí entero de nuevo, que fue eso fue clave. Oye, José Antonio, tú que eres bastante sensible y bien abierto a la sensibilidad, ¿nunca te interesó un compromiso más profundo con la religión? Alguna vez quise ser cura, pero no fui criado ni católico, no fui bautizado, y tampoco, pero sí tenía curiosidad, y fui a clases de religión en el colegio, iba a misa con mis amigos cuando chico, pero no me llamaba la atención. Sí me pasa que tengo, bueno, va como bien, bueno, era mi contacto, pero cuando tuve el Jesús de Nazaret de Sefirelli, yo lo vi de chico y rayé. Y yo creo que pienso hasta el día de hoy, pienso en ese personaje y todo lo que evoca en mí, ese Jesús, y se me paran los pelos de punta, ¿cachai? Ahora un poquitito, no tanto, pero estaba chequeando, pero me pasan cosas, pero nunca tuve como que eso no, como que alta gente trató de meterme, pero no me pasó con la religión. Y yo creo que por algo será, pues. O sea, volviendo un poco al tema de la sincronía, uno tiene que cumplir un rol también de traer la espiritualidad,
y la conexión como con el misterio y con lo divino desde otro lugar, pues. Que esté disponible también para los que Ya. perdieron esa conexión. Ya. Oye, Y y para mí, y eso, para mí está, porque es algo que tengo de cristiano, porque lo tengo muy profundo en el corazón, en el servicio, ¿cachai? En ponerse al servicio de la humanidad. oye, bueno, te quería preguntar un poco por ese tema, porque me impresionó mucho que estando en Auschwitz se produce un cambio en tu vida, y tú optas por Sí. la compasión. Sí, Eh, estando, cuéntanos un me poco echó, eso, y por qué sí, compasión y no, por ejemplo, otro sentimiento. me pasó que cuando estando en Inglaterra fuimos a Auschwitz un grupo y me pasó que estando me acuerdo que en Auschwitz y después sobre todo en Birkenau, que están al lado, que Birkenau ya es el momento más, como la etapa del 2.0 de los campos de concentración, cuando ya la máquina de destrucción y de eliminar se había sofisticado más, entonces eso es más espeluznante. Y me pasó que estando ahí viendo el lugar, me acuerdo de un día precioso, había mariposa, que generaba un trastorno, un contraste que yo creo que facilitaba que uno pudiera tener mayor apertura. Me pasó que dije, pucha, yo no podría poner las manos al fuego de que si yo hubiera estado en el lugar de estas personas, en el lugar de un nazi, por ejemplo, no hubiera hecho algo parecido. Yo no puedo poner las manos al fuego. En el fondo, y me pasó que sentí que sea, esto es un ser humano, estas son las cosas que hacemos los seres humanos, ¿me entiendes? Cuando estamos sometidos a cierta presión, somos vulnerables al lavado, ¿cachai? Como a una especie de que entren narrativas en nosotros que nos permitan hacer estas cosas por otros. Es algo que es propio del ser humano. Pasó ahí, le pasó a miles y miles de nazis que estuvieron haciendo esta cuestión, ¿cachai? Miles y miles de alemanes que también que entregaron a judíos y también no solamente los judíos, porque yo estaba ahí, sino que todos los pueblos que se han perpetrado unos contra otros, que han abusado unos de otros, es propio del ser humano. No es propiamente, no algo que ciertamente no es una particularidad de los alemanes. Entonces, dije, esta cuestión es la humanidad. Entonces, esto podría haber sido yo, y por lo tanto, como ser humano, que estas cosas sigan o no pasen, es mi responsabilidad. No pase al pasado, pero sí es el futuro. Entonces dije, si quiero hacer algo, ¿dónde quiero yo contribuir? Y en el fondo, desde la aceptación de mi vulnerabilidad, fragilidad y humanidad que tiene este nivel de oscuridad, dije, ¿qué podemos hacer para que estas cosas nos sigan pasando? ¿Y cómo nos ponemos a servicio para que personas que puedan eventualmente caer salgan de ahí y las personas por otro lado, las que pueden haber hecho, las que puedan ponerse al servicio? Y eso me conectó con estos gringos que estaban ahí promoviendo la sostenibilidad en los barrios y dedicando todo su tiempo. Y dije, necesitamos más de estas personas. Y ya que tienen un poquito de esta sensibilidad, que puedan hacer algo, que puedan seguir sosteniéndose en ponerse al servicio de los demás. Que ese es mi rol como religioso de alguna manera. A propósito de tu pregunta. Sí, Y eso es claro. lo que digo, eso es lo que hago ahora. Oye, ¿y qué es la compasión? O sea, la compasión es la sensibilidad, tiene una parte de empatía que tiene que ver con la sensibilidad hacia el dolor del otro, pero también esto, según Paul Gilbert, que es un psicólogo escocés a quien admiro mucho, que lo tradujo a términos como occidentales, porque es un concepto budista, ese sentido de la compasión, no solamente sentir el dolor del otro, sino que disponerse y hacer algo con la intención de aliviarlo. Entonces es un componente activo, no es solamente, es un poquito como la caridad, pero no tiene el elemento vertical, que muchas veces tiene la caridad, pobrecito tú que yo te doy, sino que más bien, en el fondo yo reconozco que el dolor y el sufrimiento es parte del ser humano y que tú lo estás pasando en este momento y me dan ganas de ayudarte. Y la compasión en ese sentido es también una emoción, es como una serenidad y un sentido como de urgencia de actuar sereno para aliviar el dolor de otros. O sea, es Entonces, como nuestra chilena solidaridad, que sí, solidaridad, no es la caridad, sino que es es la caridad activa, digamos. claro, es una caridad activa horizontal, sobre todo horizontal. Y, poner la compasión no está solamente porque la caridad siempre puede ser como
una cosa que uno hace como de vez en cuando, ¿me entiendes? La compasión es un estado permanente de cómo tú organizas tu vida también, en ese sentido, y cómo te pones al servicio, de lo que importa. Entonces, de lo que más te importa. Entonces, cómo tú en todas las cosas que haces sirven mejor a los otros. Y lo importante, y la diferencia también, es que así como está este adagio cristiano que dice de Jesús, dice cuando ama al prójimo como a ti mismo, es también ámate a ti mismo como amas al prójimo. Y ahí te lo conecto con mi experiencia de amarse a sí mismo y amar a los demás. Entonces tiene que ver con estar cuidándose para estar disponible y en el fondo y procurar estar tú en tu óptimo para poder ponerte al servicio de los demás. Bueno, claro, algunos biblistas dicen que el amor al prójimo es una traducción errónea, que la verdadera traducción es hay que amar al que se te aproxima. Porque en definitiva, si uno dice que ama a todo el mundo, es bien difícil ponerlo en práctica. Sí, claro. Pero que tenéis Oye, cerca sí. ¿qué fue de tus compañeros de esto? Tus compañeros de la Católica, por ejemplo. Tus compañeros del grupo Arica. O tus compañeros ingleses. ¿En qué sentido? ¿Qué están haciendo tus compañeros de psicología de la Católica, por ejemplo? Ay, pues tú, estoy súper contento. Ayer apareció en el chat de mis compañeros un compañero Octavio Lizama, que es director de un colegio en Lo Barnechea, un colegio particular subvencionado que ha tenido un rol, un impacto súper bonito en la comunidad, que cumplió 25 años. El colegio está cumpliendo este año 25 años y han hecho una pega muy bonita en el fondo de hacer disponible educación de altísima calidad a niños que habitualmente no podrían tener acceso a eso. Me acordé de Octavio porque apareció ayer en el chat de la universidad, Ah, pero de los amigos que son. Oye, José Antonio, yo creo que vamos a tener que seguir conversando porque por Dios que tienes una vida acontecida, digamos. ¿Ah? Es muy Sí. entretenida además y de tanta experiencia que aportar. Y a ustedes, estimados auditores, bueno, no me queda más que invitarlo para el próximo miércoles con un invitado que espero que me acepte seguir conversando con él. Así que muy buenas tardes, José Antonio. Un gusto conocerte. Buenas tardes. Lo mismo digo, Rodrigo. Radio Universidad.